¿Por qué murió Usa al tocar el arca del pacto? Dios te bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos con un estudio más. Ahora vamos a estudiar por qué murió Usa, este hombre, Usa, al tocar el arca del pacto de Dios. En la Biblia hay una historia real, donde un hombre, por el simple hecho de tocar el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, era una caja que mandó Dios hacer a Moisés, donde eso representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Pero un hombre al tocarla nada más murió, ¿verdad? Es un caso extraño, pero es real. Vamos a ver por qué razón, ¿verdad? En 2 Samuel 6, del 6 al 7, nos dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fíjate, ahí murió. Dios le molestó eso, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué Dios permitió esa muerte, verdad? Acerca de que cómo, por qué y con qué propósito Dios mandó a hacer esta arca. Eso está en el estudio. Yo tengo unos estudios bíblicos pasados. Cada semana estoy poniendo un estudio. Tengo uno que dice qué representaba el arca, y el otro, el otro estudio es qué es el arca del pacto, es uno. Y bueno, ahí explico bien cómo, o sea, por cómo es que Dios mandó hacer esta arca y qué representaba. Y ahorita no puedo meter porque no tengo tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vemos que el arca fue robada por los filisteos, ¿verdad? Después de que, eso nos lo dice en 1 Samuel 4, del 10 al 11, nos dice, pelearon pues los filisteos y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí Ofni y Fines, así se llaman los hijos de este sacerdote. Bueno, murieron, y hasta 30,000 hombres de Israel murieron, ¿verdad? Y también hay que recordar que un día David la trajo a Jerusalén. Y David escogió 30,000 hombres. Ahí se cierra un círculo de bendición. Él escogió hombres escogidos, cantantes, adoradores, sacerdotes y de todo para traer el arca, ¿verdad? También fueron 30,000, ¿verdad? Es una pequeña nota, ¿verdad? Bueno, y por su pecado de los filisteos, por haberla robado a ellos, o sea, en realidad solo la debían de tocar los levitas, ¿verdad? Sacerdotes de Israel, ¿verdad? Pero por no hacerlos, Dios mandó gran mortandad en los filisteos, el enemigo de Israel. ¿Mortandad de qué? Tumores y plagas de ratones y grande mortandad, ¿verdad? Así, después de estos, estuvo 7 meses allá. Entonces, después de estos que les llegaron las plagas, se dieron cuenta que era por causa del arca que la habían robado. Entonces, regresaron el arca a los israelitas, ¿verdad? Y después de que la regresaron, la trajeron a casa de Abinadab. Esto nos lo dice en 1 Samuel 7:1. En 1 Samuel 7:1 dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios y la pusieron en la casa de Abinadab, sitiada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Dios. Y escogieron a un hombre y lo santificaron, y nada más se dedicaba a cuidar el arca, fíjense. Encerrado nada más allí día y noche en adoración, ofreciendo en purificación, en santidad, ¿verdad? Lo consagraron y se dedicaron nada más para servir ahí al arca del pacto, y ahí se quedó. Ahí se quedó él, Eleazar, y ahí estuvo en casa de Abinadab, ¿verdad?
Entonces, en la casa de Abinadab estuvo 20 años, ¿verdad? Pero después David, cuando fue hecho rey en Jerusalén, que era Jebús, lo primero que hizo era trasladar, ya cuando fue rey de todo Israel, trasladar el arca del pacto. Era lo que quería. Y esto nos lo dice en 2 de Samuel 6, 1 dice: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 también, fíjate. 30,000 habían muerto, bueno, en tiempos de Saúl. Él no le daba valor al arca del pacto. Bueno, murieron 30,000. Pero David ya tenía sus escogidos. Él comenzó en la cueva de Adulam con 400 y eran los amargados, los endeudados. Pero ya aquí ya tiene 30,000. Dios lo ha bendecido. Y ya escoge un grupo élite, elegidos, ¿verdad? 30,000, no muertos, sino cantores, salmistas y de todo levitas, ¿verdad? Y los lleva para llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, fíjate, de los escogidos. Y se levantó David y partió de Balá. Bueno, más bien eran soldados, sí, me equivoqué, aquí no eran levitas. Y partió de Balá de Judá contra todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines, ¿verdad? Pero David no regresó el arca de la manera correcta. ¿Por qué? El problema fue que agarró los soldados, los mejores soldados, los elegidos, ¿verdad? Deberían de ser los levitas. Entonces no fue de la manera correcta, ¿verdad? La manera, fue de la manera de los filisteos paganos, ¿verdad? Aquí nos dice cómo la pusieron. Dice en 2 de Samuel 6:3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo, uno por delante y otro por detrás. Los filisteos lo habían regresado, después de que se le habían robado, en un carro nuevo y con unas vacas jalándolo, ¿verdad? Entonces estos le copiaron. Dijo, pues, entonces eso es un modo pagano. David le copió, no sé si estaba de moda ese tiempo, ¿verdad? O por lo menos les copió o era, no sé, pero lo hizo de la manera equivocada, ¿verdad? Entonces la manera correcta era cargarla los levitas, hijos de Coat, y eso estaba establecido, ¿verdad? Con sus varas, sin tocarlas, ¿verdad? Que se ponían a los lados y en los hombros, o sea, aquí arriba del nivel del hombre, no en el nivel del hombre ni abajo del nivel del hombre, ¿verdad? La Biblia nos lo dice, hay instrucciones específicas de cómo tenía que ser. Y esto se los voy a leer, miren, en Números 1:50 nos dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. También allí en el 3:17 nos lo dice: los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gerson, Coat y Merari. Fíjate, a los hijos de Coat le correspondía, eran los hijos de Leví. Y el 3:39 también dice, Números 3:39 dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Dios, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Había suficientes. En el 4:4 nos dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y la cubrirán con el arca del testimonio y pondrán sobre ella, y todos los instrumentos los tenían que cargar ellos, ¿verdad? El 15 nos dice, 4:15, es Números 4:15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario,
Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Había instrucciones, dijo, tengan cuidado porque pueden morir. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Por eso la cargaban con unas varas, para que no murieran. Y el 19 números dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Llevaba un orden muy, muy, muy estricto. También aquí tengo una escritura extra. Primera de Crónicas 15:5. Primera de Crónicas 15:5 nos lo dice, de los hijos de Coat, Uriel, el principal y sus hermanos 120. Había suficientes, ¿verdad? Entonces, aquí estaba toda la instrucción, tal y como necesitaban, todo lo que necesitaban saber, ahí estaba. Todo lo que debieron haber hecho es leer la Biblia. Tú a veces no te va bien porque las cosas que haces no son conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No hace falta solo instrucción, no hace falta solo intención, sino hace falta también instrucción. Ellos no tuvieron la instrucción, David y los que la movieron, sino tuvieron nada más intención. Mira, si te está gustando este video, por favor, ponle like, Facebook, Juan Belmontes, a YouTube, suscríbete a mi canal o comenta algo. Si algo se me pasó aquí, si algo nuevo tienes para mí, pásamelo. Comenta. Críticas constructivas, por supuesto, también se aceptan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el incidente y muere Usa en 2 de Samuel 6, 4 al 8, como leímos ahorita. Dice, y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Fíjense, tenía buena intención. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Dios a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, ¿verdad? Que esto quiere decir quebrantamiento de Usa. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces se puso muy triste David. ¿Por qué? Tenían buena intención. Usa tenía buena intención, pero no tenía instrucción. Necesitamos más que intención, instrucción, ¿verdad? Entonces, después a David, después de que le pesó mucho, se puso muy triste, dice, y temiendo el 6:9, 2 Samuel 6:9 dice, y temiendo David a Dios, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Se preguntó y ahí por lo menos como que dijo, tengo que buscar la manera correcta, ¿verdad? Entonces, de ahí la llevaron a casa de Obed-Edom, con otra persona, ¿verdad? Se lo llevaron. Y Obed-Edom se lo llevan y le dicen, mira Obed-Edom, por favor, aquí te dejamos, es orden del rey que te dejemos aquí el arca. Pero ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que pues sí, estaba ahí, pasó un pequeño incidente ahí, veníamos caminando, se cayó y se murió, pero ya pues, lo pusimos y ya la acomodamos y la vamos a traer. Se murió, ¿qué? Le explicaron. Entonces cuando escuchó, Obed-Edom, como que la tomó con mucho cuidado, con mucha seriedad, ¿verdad? 2 Samuel 6, 10 al 11 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque la recibió con temor y con temblor y le dio la reverencia y se instruyó y Dios lo bendijo.
Cuando la presencia de Dios, cuando le buscas, realmente como es, no un ídolo. Dios no es una imagen, Dios no es un mono, Dios es espíritu, dice la Biblia. Cuando le das la reverencia al orar, al leer la Biblia, al acercarte a una iglesia, al leer la palabra, escuchar un sermón, Dios te bendice, ¿verdad? Entonces, ahí la llevaron por 3 meses, ¿verdad? Entonces se le dio aviso a David que el arca había llegado. Entonces David la manda otra vez, ¿verdad? Allí dice, y David volvió a reunir, y David volvió a reunir a todos los escogidos. A ver, espérame. Entonces, allí en el 6, en el 12, perdón, ando en otro. Sí, el 6:12 dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Dios ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David vio la bendición que él tenía, que él tuvo por tenerla ahí 3 meses. Entonces David se volvió a gozar y dijo, yo quiero esa bendición, yo quiero la presencia de Dios en mi casa, yo quiero la presencia de Dios en mi hogar, quiero la presencia de Dios en mi ciudad. Yo voy a hacer, pero voy a seguir la instrucción. Entonces David hizo lo que hizo la trajo, pero ahora sí con instrucción. Segunda Samuel 6:16 nos dice, cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios y lo menospreció en su corazón, ¿verdad? O sea, la trasladó. En el 19 dice, y repartió a todos el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Después de recibir esa bendición, ya cuando lo trajo, pero lo trajo correctamente, siguió todas las instrucciones, ¿verdad? Entonces, a Saúl estuvo 40 años, que fue rey, su antecesor, 40 años, y él no optó por traerla a Jerusalén, nunca. Pero David sí hizo. Primero lo hizo con buena intención, pero sin instrucción, no le funcionó. Pero ya después lo hizo con buena intención y con instrucción y con guía de Dios. Entonces la trajo y fue bendecido. Y después de ahí, él, todo lo que hacía, agradaba, dice la Biblia, todo lo que hacía David agradaba a los hombres. Y tuvo sobre sus enemigos, triunfó mucho. Triunfó y donde quiera que llegaba, ninguna batalla la perdía, toda la ganaba, siempre encontraba victoria. Llegó bendición a su vida, llegó bendición a su casa, llegó bendición a sus hijos, a su prosperidad, a su economía, a su ciudad y a su casa, ¿verdad? Entonces, como el arca representaba la presencia de Dios, David quiso traerla porque sabía que era la presencia de Dios. Él quería tener la presencia de Dios en su casa y en su vida, ¿verdad? Así nosotros, si seguimos con buena intención, pero también con instrucción, la presencia de Dios, entonces puede estar en nuestra casa, puede estar en nuestro hogar, puede estar en nuestras vidas, puede estar en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, pero necesitamos desearla y seguir la instrucción de Dios, que es la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en nombre de Jesús, siguiendo la instrucción de Dios, ¿verdad? Y no entristeciendo el espíritu, ¿verdad? Por como dice la Biblia, Efesios 4:30 nos dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis tu espíritu. Cuando está el pecado alrededor, estás afligiendo a tu espíritu, a tu alma. Pon atención a esta instrucción, no lo contristéis. Busca a Dios, ¿verdad? Para terminar, después que tanto deseó David la presencia de Dios, y él mismo escribió el Salmo 27:4, donde dijo, 27:4, y dijo, una cosa he demandado a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. Desea la presencia de Dios y va a llegar a tu casa, a tu hogar, a tu economía, y vas a salir bendecido.